Lo primero que tengo que establecer con respecto a la fe es que solamente hay una sola fe. No hay una fe terrena y una fe espiritual. Eso no existe. Lo que la gente llama fe es en realidad visualización gerencial, que es producto de las estrategias de negocio que tanto las empresas utilizan para que la persona pueda visualizar aquello que está buscando o aquello tras de lo que él está caminando. Eso se llama visualización gerencial, pero no es fe. Hay personas que llaman también fe a lo que se conoce como pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una filosofía de vida norteamericana, pero no es fe. En Efesios capítulo 4, versículo 5, tú puedes leer perfectamente, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hay una sola fe. La fe es espiritual. La fe terrena no existe. La fe que la gente llama fe y que proviene de la tierra no es otra cosa más que estrategias de negocio para ayudar a la gente a ir tras de aquello que está buscando o aquello que está o quiere construir. Pero eso es una herramienta de negocio. Pensamiento positivo tampoco es fe. Sé que estos dos elementos se han introducido lastimosamente dentro de la iglesia. Hay muchos hombres de Dios que lastimosamente la han integrado porque les ha impactado, porque han visto resultados en los negocios. Hombres de negocios presentan resultados aplicados a la vida en Cristo Jesús y pues muchos la han integrado, pero eso no es bíblico. Proviene de estrategias que proceden precisamente de la administración, pero no se puede fundamentar por la palabra porque precisamente eso no es fe. La fe es espiritual y eso lo puedes leer tú en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, que es un don que Dios da. En Romanos 12:3 dice que Dios da una medida de fe y esta medida de fe es para que el hombre tenga la oportunidad de reconocer a Dios como tal y pueda acercarse a Él. Pero es sencillamente una fe básica que le permite acercarse a Dios. Así como dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, que el que se acerca a Dios es menester que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es una fe básica que Dios la entrega para que se acerquen a Él, para que le reconozcan y para que comiencen una vida espiritual en Cristo Jesús. Cuando ya la persona ha reconocido a Dios, tiene que crecer en fe. La fe proviene de la palabra de Dios, pero no solamente en creer la palabra de Dios, sino en hacer la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre creer y hacer, porque hay muchas personas que se quedan en el creer, pero no hacen. Eso no es fe tampoco, ni produce fe, ni alimenta la fe, ni hace a la persona crecer en la fe. Creer, pero no hacer, no desarrolla fe. Sencillamente lo que desarrolla es conocimiento, y el conocimiento lo que provoca es que la gente se estanque. Por eso recordarás que la primera instrucción que te entregué fue precisamente no sigas accesando más conocimiento, buscando de aquí para allá, porque eso lo que hace es detener, estancar a la persona. No hay crecimiento en la fe. Tiene mucha información, pero no hay crecimiento en la fe, porque la fe es hacer según la palabra, según la enseñanza. Te propongo un ejemplo. Recientemente te envié el estudio acerca de el valor apóstata del nombre Jesucristo.
Si una persona que ha reconocido que la enseñanza es correcta, pero sigue usando la palabra Jesucristo, realmente no ha desarrollado fe. ¿Por qué? Porque la fe es hacer conforme a la enseñanza del Evangelio. Cuando nos encontramos, nos damos cuenta de que hemos estado en un error actuando no según la palabra, tenemos que hacer el cambio. Si no hacemos el cambio, no podemos crecer en fe. Cuando la persona actúa, hace los cambios, transforma su pensamiento, entonces empieza a crecer y a desarrollar la fe dentro de él. Este es el valor de la palabra de Dios. No se trata solamente de oír. Por eso es que muchas personas recurren a la definición de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No es por el oír, es por el hacer lo que oyes. Si no haces conforme a lo que estás oyendo, realmente no hay crecimiento en la fe. Esta es la gran diferencia entre lo que se proclama, se predica dentro de las iglesias y lo que realmente la palabra del Señor enseña. ¿Cómo te fortaleces en la fe? Te fortaleces en la fe en la medida en que haces. Por ejemplo, el caso de Abraham. Tú revisas la vida de Abraham, te das cuenta de que Dios lo fue llevando por procesos de fe. Todas las demandas que Dios le presentó a Abraham fue precisamente para que él fuera creciendo en la fe. El ejemplo, cuando Dios le dice, sacrifica a Isaac, al que tú amas. Y Abraham no se negó a cumplir aquello que Dios le estaba demandando, porque dice la palabra en Hebreos que él creyó incluso que Dios era capaz de devolvérselo aún después de la muerte. Eso es fe. El hacer lo que Dios te está demandando, lo que Dios te está pidiendo. Cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo, detente, porque no me rehusaste tu hijo, ya sé que atiendes mi voz. Eso es fe. Es atender, hacer lo que la palabra de Dios te está demandando. Así es como nosotros nos fortalecemos dentro de la palabra de Dios. La fe, como dice Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de en quién has creído, que Él es capaz de hacerlo, no en el resultado que vas a obtener. El tener fe no quiere decir que vas a obtener resultados. Escucha bien esto, porque esto es importante. Fe no necesariamente es obtener resultados. Cuando tú evangelizas, no necesariamente vas a ver resultados a través de lo que tú haces, pero no quiere decir que tu fe no accionó, porque tu fe está depositada en Dios, no en los resultados con la gente. Y esto es importante que lo entiendas. No esperes resultados, porque la fe no se fundamenta en los resultados. La fe se fundamenta en Dios, la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Nosotros le dejamos los resultados al Señor. En los evangelios, tú lees que el Señor dijo, unos sembraron, otros cosecharon. Vosotros estáis cosechando lo que otros sembraron. Así que los que sembraron no vieron resultados. En Hebreos capítulo 11 dice que unos saludaron de lejos las promesas, no las recibieron ellos, sino que las recibieron otros. La fe no puede fundamentarla en resultados. No esperes ver resultados como para decir que tienes fe. Tú fundamentas en Dios, tú fundamentas en la palabra, pero no en resultados. Tú te ejercitas haciendo lo que el Señor te demanda que hagas. Y cuando lo haces, dentro de ti, sin que tú puedas realmente medir a través o por tus sentimientos o por tus pensamientos, tú estás creciendo en la fe. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, pero dentro de ti estás creciendo dentro de la fe. Cuando desarrollas fe, creces en la fe, tus pensamientos se sujetan a la fe, no al revés.
tus pensamientos se van sujetando, se van ordenando conforme a la fe. No es al revés. No pueden permanecer tus pensamientos y envolverse con la fe. No puede, porque los pensamientos se van y los sentimientos se van ordenando conforme va siendo capacitado. Fe no es advertir las cosas que van a acontecer. Dios te muestra lo que Él quiere que tú veas, pero no siempre vas a tener el conocimiento pleno, porque si no, no fuera fe. Dice el apóstol Pablo que nosotros caminamos por fe y no por vista. El tener conocimiento previo acerca de las cosas no es fe. Eso es adivinación y está proscrito dentro de la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que Jesús caminaba por medio de la fe, Él no sabía ante qué se iba a encontrar. Igual nosotros. Caminar por fe no significa que de antemano sabemos las cosas ante las cuales nos vamos a enfrentar. En muchos casos no las sabemos. Dios puede advertir, sí, Dios puede advertir, Dios puede dar enseñanza, inclusive profética, para advertirnos de algo, como en el caso de Pedro, cuando la noche que Jesús fue entregado, Jesús le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Sin embargo, tú sabes exactamente lo que sucedió con Pedro esa misma noche. Entonces, tener fe no significa que de antemano sabemos las cosas ante las cuales nos vamos a exponer. Eso no es fe y no podemos promover eso. Jesús no sabía ante qué se iba a exponer cada vez que visitaba un lugar. No lo sabía porque Él estaba estableciendo un modelaje de fe y enfrentaba según el Espíritu le iba dando, de acuerdo a la situación, de acuerdo al lugar. No por ser Dios, Él sabía todas las cosas, porque dice Filipenses capítulo 2 de que Él se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Se despojó de sus atributos divinos, de saber todas las cosas, sino que estuvo dispuesto a vivir como cualquier otro ser humano, bajo la instrucción del Espíritu Santo. Y esto es vida de fe. Y es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer. La fe es espiritual. Tú no puedes adquirir fe a base de estudios, a base de filosofía, a base de estudios teológicos. Tú no puedes recibir fe y eso lo tienes que tener bien claro. Por eso una persona que tenga estudios teológicos, licenciatura en teología, doctorado en maestrías, etcétera, en divinidades, no es una persona que tiene fe. El apóstol Pablo dice claramente que Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar lo sabio de los hombres. Porque los estudios que nosotros debemos de tener son espirituales por medio de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Ningún otro estudio te va a conducir al desarrollo de la fe. Y eso lo puedes ver claramente en Mateo capítulo 16, cuando Pedro le respondió a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, resumiendo, la fe es un don. Es un don espiritual. Dios la entrega en la medida en que nosotros hacemos conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Al momento de exponernos ante la palabra, Dios nos da instrucciones por medio de la palabra. Nota bien lo que estoy diciendo, son instrucciones, no es información.
cuando uno entra a la palabra y no hace lo que la palabra dice, sencillamente lo que está haciendo es llenándose de información, de conocimiento, pero eso no produce fe, es hacer la palabra. El propósito de las enseñanzas es precisamente para que te confrontes con el Señor, para que veas qué es lo que no estás haciendo, para que veas qué es lo que estás haciendo incorrectamente y hagas los cambios. Tomes un rumbo en tu vida según la palabra. Este es el propósito, de exponernos ante la palabra de Dios, para que de esa manera nosotros vayamos creciendo en la fe. Ten claro que la fe proviene de hacer la palabra de Dios. Así que las enseñanzas son una guía para que tú descubras por medio de la palabra la fuente y desarrollo de la fe. Este es el propósito. Así es que no hay dos fe. La administración gerencial son herramientas humanas que se hayan introducido dentro de la iglesia. Eso pues es otra cosa, es algo muy lamentable que la gente esté recurriendo a estrategias gerenciales o a estrategias comerciales como para poder fundamentarse dentro de la vida en Cristo Jesús. Eso es lamentable realmente, porque están desechando lo que es la palabra. En el libro de Jeremías el profeta le dice, porque 2 cosas tengo contra ti, que has desechado la palabra y has cavado fuentes para ti que no retienen el agua. Y lo que no corresponda a la vida de fe, lo que no corresponde a la vida en Cristo Jesús, hay que desecharlo. Esto es parte del crecimiento en la fe. Toda planta que mi Padre no plantó será secada. Así es que esto es lo que te corresponde. Cuando encuentres que estás haciendo incorrectamente, que has recibido enseñanza incorrecta, esto tienes que desecharlo. Inmediatamente tienes que desecharlo. Y hacer conforme la palabra te establece. Bueno, te bendigo. La paz del Señor contigo.